Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este canal de Ingeniería Química donde estaremos abordando en esta ocasión la operación de extracción sólido-líquido. Es una operación con transferencia de masa entre dos fases inmiscibles. Esto quiere decir que vamos a tener por una parte una fase sólida que va a contener algún soluto de interés. Este soluto puede ser un sólido también o puede ser un líquido de interés. Y por otra parte, la segunda fase va a ser una fase líquida, la cual va a tener la capacidad de extraer a este soluto, ¿sí? De llevarse al soluto de la fase sólida. Es una operación con transferencia de masa indirecta porque el soluto se recupera dentro del seno de una segunda fase. O sea, va a pasar de una fase a otra. No la voy a poder recuperar directamente, ¿no? Si quisiera recuperar posteriormente a ese soluto aislado, tendría que recurrirse a una nueva operación de separación, la cual puede ser la destilación. El principio de la extracción sólido-líquido es la solubilidad que tiene el soluto en la fase extractora, ¿no? En el disolvente. De ahí a que existan diferentes tipos de solvente para cada soluto. Entonces, los componentes para la operación de la extracción sólido-líquido principalmente son tres: soluto, el compuesto retenido en el sólido; disolvente, el líquido que extrae al soluto; y el inerte, que es la materia sólida o la matriz que contiene al soluto. Para representar la operación vamos a partir de un sólido, ¿no? Que en su interior pues contiene partículas que son de interés, ¿no? Que pueden ser un aceite, etcétera, algún tipo de sólido de interés que esté contenido dentro de esta matriz que está de color negro. Para que la operación inicie, debe realizarse una reducción de tamaño, ¿no? Que esto favorecerá la transferencia de masa que va a tener con el disolvente. Entonces, en estas condiciones, cuando el material sobre el cual se quiere realizar la extracción ha sido reducido de tamaño, a este se le va a conocer como la alimentación. Por otra parte, vamos a tener al disolvente, el cual va a ser afín al soluto que contenga esta alimentación. Ambas fases van a ponerse en contacto íntimo, ¿no? Durante un tiempo prolongado con agitación mecánica, y luego, ¿no?, de un tiempo de reposo se va a obtener el refinado, el cual va a contener a la matriz o al inerte, y también va a contener a la solución retenida, que vendría a ser parte del disolvente y parte del soluto. Esto es por el lado del refinado, ¿no?, por el lado que va directamente de la alimentación al refinado, y por el lado del disolvente vamos a obtener al extracto. El extracto, ¿no?, que va a tener la composición del disolvente y va a tener al soluto extraído. Entonces, viéndolo de una manera general, la alimentación luego de la extracción, ¿sí?, luego de la extracción, de este contacto íntimo, va a terminar siendo el refinado, ¿no? Se convierte en el refinado. Y el disolvente, luego de la operación, se le va a denominar el extracto, ¿no?, que va a ser rico en el componente de extracción, en este caso el soluto, ¿no?, el componente que se desea recuperar. Entonces, esta es la representación de la operación, ¿no? Ahora vamos a ver la nomenclatura que se utiliza para los cálculos matemáticos y poder maniobrar, ¿no?, los datos de equilibrio que posteriormente necesitaremos
para plantear un escenario de extracción sólido-líquido. Entonces, la nomenclatura para la alimentación directamente se va a utilizar la letra F mayúscula. Para el disolvente, la letra D. Para el refinado, R. Y para referirnos al extracto, E. La alimentación, como se indicó previamente, va a estar compuesta de la fase, el componente del soluto, el componente del disolvente y el componente inerte. Asimismo, el refinado va a estar compuesto del componente soluto, el componente disolvente y el componente inerte, ¿no? Donde a estos dos, S con D, nos referimos como la solución retenida. Y al inerte, pues a la matriz del cual se extrae, ¿no?, al soluto. Por el lado del disolvente, los componentes presentes en el disolvente son el soluto y el mismo disolvente. En este caso, el soluto estaría presente en el disolvente si que se trata de un disolvente recuperado, un disolvente que tiene concentración del soluto previamente. Y en el caso del extracto, también vamos a contener al soluto, ¿no?, y al disolvente, ¿no? En el caso del extracto, la cantidad de soluto pues va a ser mucho mayor porque esta es la fase que se lleva al soluto. Entonces, para referirnos técnicamente a la cantidad que va a existir de cada uno de estos compuestos, ¿no?, de estos componentes dentro de cada corriente, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. En la alimentación llamaremos XS0 a la fracción en peso de soluto, ¿no? Podemos ver aquí S, que puede ser representado como kilogramos o libras hora, ¿no?, etcétera, sobre el peso de los demás componentes. Entonces XS0 va a ser para referirse a la fracción en peso de soluto en la alimentación. De manera análoga, para referirnos a la fracción en peso de disolvente, utilizaremos XD0, y para referirnos a la fracción en peso de inerte, utilizaremos XI0. Cabe decir que la suma de estas fracciones va a ser igual a 1, ¿no?, porque se trata de una misma fase. De manera análoga, en el refinado, ¿no?, la nomenclatura suele tener una variación diferente. Ya no va a ser XS0, sino ahora va a ser X(S). Y se va a referir de la misma manera que en la alimentación. Fracción en peso de soluto, ¿no?, la cantidad de soluto sobre la cantidad de toda la masa de refinado. X(D), fracción en peso de disolvente. Xi, fracción en peso de inerte, ¿no? La nomenclatura en cuanto al refinado varía ligeramente de la nomenclatura en la alimentación, ¿no? En la alimentación tenemos XS0 y en el refinado tenemos XS, ¿no? Ambos mantienen la misma letra X para referirnos que estamos en la fase, ¿no?, en la fase de los refinados, ¿no?, de tanto alimentación refinado. Cabe resaltar también que se cumple la sumatoria de las fracciones es igual a 1, ¿no?, por ser la misma fase. Para el extracto, la notación va a tener la letra Y. Y(S) para referirnos a la fracción en peso de soluto en el extracto, ¿no? S, que puede ser kilogramos o libras hora, etcétera, ¿no?, que van a referir una cantidad sobre la cantidad total presente en el extracto. Y E(D) para referirnos a la fracción en peso de disolvente, ¿no? Cabe notar también que la suma de estas fracciones va a ser igual a 1 por ser los componentes de una misma fase. Y para finalizar con el disolvente, la nomenclatura es similar
¿no? En este caso disolvente es el compuesto que ingresa, ¿no?, por la parte baja, YS sub 0, para referirnos al disolvente. Luego de la extracción vamos a tener YS, ¿no? Se diferencian en que el disolvente va a tener el sub 0 adicionado, pero el significado va a ser el mismo. YS sub 0 indica la fracción en peso de soluto en el disolvente, ¿no? La cantidad de soluto con la que ingresa el disolvente generalmente son cantidades muy bajas, ¿no?, sobre la cantidad total de la mezcla, ¿no?, soluto más disolvente. Y Y de sub 0 refiriéndonos a la fracción de disolvente, ¿no?, propiamente cuánto de disolvente le corresponde a esa mezcla en total, ¿no? Por poner un ejemplo, podemos poner acá S, ¿no?, que S adquiere un valor de 0.01 y D adquiere un valor de 0.99. Por lo tanto, aquí en estas condiciones tendríamos S como un 1%, Y sub S sub 0 como un 1% y Y de sub 0 como un 99%. La suma de las fracciones pues da 1 por tratarse de la misma fase. Entonces, hasta este punto, ¿no?, la nomenclatura que vamos a utilizar para referirnos a los cálculos matemáticos va a ser la siguiente: alimentación X, S sub 0, soluto, X, D sub 0, disolvente, X, Y sub 0, inerte. En el caso del refinado, R, X sub S, X sub D, X sub I. En el caso del disolvente, D, y vamos a tener Y, S sub 0 para referirnos al soluto, y Y, D sub 0 para referirnos al disolvente. Análogamente, en el extracto, Y sub S y Y sub D. Bueno, hasta aquí es la representación de la nomenclatura que vamos a utilizar posteriormente, ¿no? A continuación estaremos tocando el punto para el tratamiento de los datos de equilibrio en un diagrama triangular.